Si arreglas mi tractor, te daré parte de la cosecha, dijo el hacendado al niño. ¿Puede un niño de 12 años cambiar el destino de una cosecha entera? En un campo olvidado por el tiempo, lo que parecía un fracaso inevitable se transformó en una revelación de fe y coraje. Acompáñame en esta historia donde descubrirás que lo imposible puede despertar en lo más pequeño. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que escucharás hoy puede cambiar tu manera de creer. En aquel pueblo donde el viento parecía susurrar secretos entre los trigales, el hacendado miraba con desesperación cómo su tractor se desplomaba justo en el momento más crucial. El tiempo corría en su contra. Cada minuto sin esa máquina significaba perder la cosecha que había esperado todo un año. Era como ver cómo el esfuerzo de meses se desmoronaba frente a sus ojos, y aunque había confiado en mecánicos con experiencia, ninguno logró darle solución. A veces, la vida nos coloca en esas encrucijadas donde los recursos humanos parecen agotarse y lo único que queda es levantar la mirada y esperar algo más grande. La frustración del hombre se parecía mucho a esos momentos cotidianos en que todo lo que intentamos falla. Tal vez recuerdas una tarea en la escuela que, por más que la repetías, nunca salía bien, o ese día en que tu familia esperaba algo de ti y no pudiste cumplir. El hacendado sentía lo mismo, una impotencia que lo aplastaba como una losa. Y sin embargo, esas situaciones no aparecen para destruirnos, sino para recordarnos que el milagro puede llegar de un lugar inesperado. Piensa en cuántas veces creemos que las respuestas vendrán siempre de los más preparados, de los adultos, de los expertos. El hacendado lo pensó así. Llamó a 3 mecánicos y ninguno pudo. Pero a veces, como pasa en las historias de pastores jóvenes o de niños que se atrevieron a enfrentar gigantes, la ayuda viene de quienes parecen insignificantes. Allí radica un misterio de la vida. Lo pequeño, cuando está lleno de fe y coraje, puede lograr lo que los grandes no alcanzan. Mientras los campos dorados esperaban su destino, el hacendado experimentaba el silencio pesado de la incertidumbre. No sabía que detrás de todo ese escenario había un propósito mayor: demostrar que la fuerza y la sabiduría no siempre habitan en quien presume de títulos o experiencia. La fe se esconde en los corazones sencillos, y cuando llega el momento, brilla con una claridad que nadie puede ignorar. Este inicio de la historia nos enseña que la desesperación puede ser el terreno fértil para la esperanza. Así como el hacendado miraba el sol caer con angustia, nosotros también enfrentamos atardeceres de problemas que parecen robarnos el futuro. Pero recuerda, nunca estás solo. Cuando todo se cierra, Dios abre una puerta que nadie espera. Y muchas veces esa puerta viene disfrazada de algo pequeño, frágil o inesperado. Así que, al escuchar este primer paso de la narración, guarda en tu corazón una verdad poderosa. Lo que parece un fracaso puede convertirse en un punto de partida. El tractor detenido simbolizaba un límite, pero en realidad era la oportunidad para que la luz brillara desde lo más humilde. Igual sucede en tu vida. Cuando todo parece perdido, tal vez sea el momento exacto en que algo extraordinario está por nacer. Si arreglas mi tractor, te daré parte de la cosecha, dijo el hacendado, mirando fijamente a un niño que apenas tenía 12 años. La escena parecía absurda. Hombres adultos con herramientas colgando de sus cinturones habían fracasado, y ahora la atención se posaba sobre aquel pequeño que, hasta ese momento, solo observaba en silencio. Las risas de los trabajadores rompieron la tensión, como si todo fuera un chiste pasajero. Pero lo sorprendente fue que el niño no se inmutó. Sus ojos permanecieron fijos en la máquina, como quien reconoce en lo imposible una oportunidad para mostrar lo que lleva dentro.
Este momento recuerda a esas ocasiones en que los demás dudan de ti solo por tu edad, tu tamaño o tu falta de experiencia. Quizá en la escuela alguien te dijo, tú no puedes con esto, o en casa escuchaste, eso es demasiado difícil para ti. El niño de la historia estaba escuchando lo mismo, solo que en forma de risas incrédulas. Y aún así, eligió no apartar la mirada. Esa firmeza es un acto de fe, un paso que cualquiera puede dar cuando decide creer más en lo que lleva dentro que en las voces que lo rodean. El hacendado, al lanzar esa propuesta, no solo estaba probando suerte, sin saberlo, estaba tendiendo un puente hacia un milagro. Muchas veces en la vida ocurre igual. Alguien te lanza un reto con incredulidad, esperando verte fracasar, pero en realidad ese reto se convierte en el trampolín de tu destino. El niño lo entendió, aunque no con palabras, sino con la calma de quien sabe escuchar lo profundo de su corazón. Es curioso cómo los trabajadores adultos se reían, porque la risa de burla casi siempre intenta ocultar el miedo. En el fondo, lo que más asusta a los que dudan es la posibilidad de que alguien más joven, alguien más pequeño, logre lo que ellos no pudieron. Y esa posibilidad es lo que abre las puertas de la superación. Demostrar que lo imposible no es cuestión de fuerza ni de experiencia, sino de fe y valentía. Cuando un niño decide creer en sí mismo, todo cambia. Igual que el pastorcito que se atrevió a enfrentar al gigante con solo una onda, o el estudiante que levanta la mano para responder una pregunta que nadie más se atreve a contestar. El niño del tractor estaba mostrando lo mismo, que la grandeza se mide en el corazón, no en la edad ni en la apariencia. Y aquí hay una enseñanza preciosa. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer contigo, aun cuando otros se burlen. Si alguna vez alguien te mira con incredulidad, recuerda esta escena. Mantén los ojos firmes en tu propósito, porque quizá esa mirada serena sea la llave que abra tu futuro. Lo que parecía una broma se transformaría en una prueba de fe y en el inicio de una vida completamente distinta para aquel pequeño. Con las manos manchadas de grasa y los ojos llenos de un brillo que parecía venir de lo alto, el niño dio un paso al frente y aceptó el desafío. No lo hizo con gritos ni con alardes, sino con la serenidad de quien escucha una voz interior que dice, «Tú puedes». Se inclinó sobre el motor como quien se acerca a un viejo amigo herido y empezó a escuchar sus ruidos como si fueran notas de una canción rota. Cada chasquido, cada golpe seco, le hablaba en un lenguaje secreto que solo él entendía. Aquello que para otros era ruido, para él eran pistas. Es como en la vida, cuando todo suena confuso y caótico, hay quienes se desesperan, pero también están los que saben escuchar con calma. El niño era de esos, igual que un joven que en medio de gritos o burlas logra escuchar lo correcto dentro de sí mismo, aunque sea un susurro. La fe funciona así, transforma el desorden en melodía, el caos en dirección. Y el pequeño, sin darse cuenta, estaba mostrando cómo confiar en lo invisible. El tiempo parecía detenerse. Los trabajadores que al inicio se burlaban, ahora miraban en silencio. No entendían cómo aquel chiquillo podía meter sus manos con tanta seguridad, pero él no buscaba aplausos. Solo atendía a ese lenguaje de tuercas y engranajes, como si cada pieza le hablara. Era como un niño que encuentra sentido en medio del dolor. Donde otros ven un obstáculo, él encuentra un mensaje. Aquí está la clave. A veces, lo que parece destruido solo necesita a alguien que se atreva a creer que puede ser restaurado. Así pasa también con los corazones rotos, con las familias heridas, con los sueños que parecían enterrados. El niño escuchaba el tractor, pero al mismo tiempo nos enseñaba a escuchar la vida, incluso cuando parece callada. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios,
Suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. En ese instante, la grasa en sus manos no era suciedad, era una corona de valentía. Y su mirada no era de un aprendiz inseguro, sino de alguien que había descubierto un secreto eterno. Lo imposible se vence con un corazón dispuesto. Lo que comenzó como un reto cargado de burla, ahora se estaba transformando en una lección que nadie en aquel campo olvidaría. El hacendado no podía ocultar su impaciencia. Miraba el sol descender y sentía que cada rayo que se apagaba era como un recordatorio del desastre que lo esperaba si el tractor no volvía a funcionar. Toneladas de cosecha estaban en juego, y con ellas el fruto de todo un año de trabajo. Mientras él se angustiaba, aquel niño desmontaba piezas con una calma sorprendente, como si hubiera nacido entre fierros y engranajes. No había miedo en sus movimientos, solo decisión. Lo impresionante es que mientras el adulto veía pérdida, el pequeño veía posibilidad. Esa es una diferencia enorme en la vida. Algunos solo ven el final, otros se atreven a mirar un nuevo comienzo. El niño actuaba como esos jóvenes que aún en medio de la presión saben mantener la calma porque confían en algo mayor que ellos mismos. Cada tornillo que quitaba era un acto de fe, cada movimiento una declaración de esperanza. El sol bajaba, pero la fe del niño subía. Era como esas tardes en que todo parece oscuro y sin embargo alguien decide prender una vela. La diferencia entre perderlo todo y encontrar una salida suele estar en esa chispa interior que dice, no te rindas. Y él no se rindió. Con cada pieza que desmontaba, estaba escribiendo en silencio una lección para todos los que lo observaban. La paciencia y la confianza pueden más que la prisa y el miedo. Los trabajadores lo miraban sin comprender. ¿Cómo podía un chiquillo actuar con tanta seguridad? Lo cierto es que la seguridad no venía de su fuerza, sino de su fe. Igual que un joven que entra a un examen difícil con el corazón tranquilo porque se preparó bien, o un niño que enfrenta un partido confiando en lo que aprendió, este pequeño se apoyaba en la certeza de que no estaba solo. Esa confianza es la que marca la diferencia entre el fracaso y el triunfo. El hacendado, acostumbrado a controlar todo, se encontraba frente a una realidad que no podía manipular. Tenía que esperar, observar y confiar en alguien en quien nunca pensó confiar, un niño. Esa es otra enseñanza profunda. Muchas veces Dios nos enseña a depender de quienes consideramos débiles, para mostrarnos que la fortaleza viene de lugares insospechados, y en medio de esa tensión, con el sol escondiéndose en el horizonte, quedó claro que lo que estaba en juego no era solo una cosecha. Era la revelación de que la esperanza puede renacer de lo pequeño, de lo que nadie espera, de lo que parecía insignificante. Ese niño estaba dando una lección que ningún libro podría enseñar y que nadie en ese campo olvidaría jamás. A cada giro de llave y cada golpe de martillo, el silencio iba apoderándose del ambiente. Los trabajadores, que antes se reían, ahora observaban con los ojos muy abiertos, incapaces de entender lo que estaba pasando. Era como si el campo entero hubiera decidido guardar silencio para escuchar el lenguaje de aquel niño. Y allí estaba él, con el sudor corriendo por su frente, pero sin detenerse ni un instante. Su determinación era más fuerte que el cansancio. Lo más impresionante era la fe con la que trabajaba. Cada movimiento suyo parecía guiado por una certeza invisible. Igual que un joven que, después de caerse en bicicleta, vuelve a levantarse una y otra vez hasta aprender, este niño se negaba a rendirse. El sudor no era un signo de derrota, sino de esfuerzo genuino. Esa escena nos recuerda que la perseverancia, incluso en lo pequeño, abre puertas que la duda jamás podrá abrir. Los hombres adultos empezaban a mirarse entre sí, incómodos.
No podían creer que alguien tan joven estuviera logrando lo que ellos no supieron hacer. Ese contraste les enseñaba algo incómodo pero verdadero: la humildad. Porque la vida muchas veces nos muestra que no es el tamaño de la persona lo que decide el resultado, sino la grandeza de su fe. El niño estaba dejando claro que el valor no depende de los años, sino del corazón. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. El pequeño seguía trabajando, como si cada pieza que tocaba llevara escondida una historia. No había en él arrogancia ni prisa, solo concentración. Y eso es algo que cualquiera puede aprender. Cuando enfrentes tus propios problemas, no corras, no te desesperes. Pon tu corazón en cada paso, aunque parezca lento. Al final, la constancia siempre da fruto. Ese sudor que caía por su frente era, en realidad, un símbolo de victoria, porque cada gota significaba resistencia, coraje y confianza en algo más grande. A ojos de los demás, era solo un niño, pero en ese instante era un gigante que estaba enseñando con hechos lo que muchos olvidan con palabras: que nunca es demasiado pronto para creer en ti mismo y dejar que Dios se glorifique en lo imposible. Finalmente, después de horas de tensión y miradas incrédulas, el niño colocó la última pieza con la calma de quien sabe que hizo todo lo necesario. No hubo gestos de arrogancia ni gritos de victoria, solo un silencio reverente mientras se apartaba lentamente del tractor. Su voz firme rompió la expectación al pedir al hacendado que lo encendiera. Y de pronto, todos parecieron contener la respiración, como si el destino de aquel campo entero dependiera de un solo chasquido. Ese momento nos enseña algo clave. Hay instantes en la vida en que no queda más que confiar. El niño ya había hecho su parte y ahora todo dependía de girar la llave. Igual que cuando estudias para un examen y llega la hora de entregarlo, o cuando practicas para un concierto y finalmente subes al escenario. Hay un segundo en que tienes que dejar que la semilla que sembraste hable por ti. Y ese segundo es donde la fe demuestra su verdadero poder. El hacendado, que hasta entonces había dudado, sintió el peso de la decisión. Su mano temblaba sobre la llave, no por el frío, sino por la mezcla de miedo y esperanza. Ese temblor es el mismo que sentimos cuando enfrentamos lo desconocido. La vida está llena de llaves por girar. Pedir perdón, dar un paso hacia adelante, confiar en alguien, arriesgarse por un sueño. Y aunque parezca sencillo, ese giro de confianza es lo que abre la puerta de los milagros. El campo estaba en silencio absoluto. Hasta los pájaros parecían haber detenido su canto. Los trabajadores, que al principio se reían, ahora estaban tan atentos como si fueran testigos de algo sagrado. No era solo un motor el que podía encenderse, era también la esperanza de muchas familias que dependían de esa cosecha. En ese instante, todos comprendieron que había algo más grande en juego que simples fierros oxidados. Y aquí hay una lección poderosa para cualquiera que escuche esta historia. Lo más importante no es la máquina, sino lo que se despierta en el corazón de quienes se atreven a creer. El niño no estaba solo reparando un tractor, estaba recordando a todos que la fe transforma lo imposible en posible, lo muerto en vivo, lo perdido en hallado. Así, el campo entero se inclinó hacia ese momento como si la creación entera esperara el rugido del motor. Cada respiración contenida, cada mirada fija en aquella máquina, era un testimonio silencioso de lo que ocurre cuando lo pequeño se atreve a confiar en lo eterno. La llave estaba a punto de girar, y con ella el futuro de todos en aquel lugar. El motor rugió con una fuerza inesperada, como un gigante que despierta de un largo sueño.
El sonido se expandió por el campo, vibrando en la tierra y en los corazones de quienes lo escuchaban. Nadie podía creerlo. Aquella máquina que 3 adultos no habían logrado reparar ahora volvía a la vida gracias a un niño. El hacendado, con los ojos abiertos de asombro, no encontraba palabras. Era como si el tiempo se hubiera detenido para mostrar que los milagros ocurren cuando menos se esperan. Ese rugido no era solo el de un motor funcionando, era el eco de una victoria invisible. Muchas veces en la vida sentimos que ya no hay salida, que nuestros problemas no tienen arreglo, pero entonces aparece una chispa, un acto de fe, un corazón dispuesto, y lo que estaba muerto vuelve a levantarse. Así fue ese momento, una señal clara de que lo imposible no existe cuando hay determinación y confianza. El niño no necesitó presumir, no levantó los brazos ni gritó triunfos, solo sonrió con humildad, como quien sabe que lo importante no es la gloria, sino el propósito cumplido. Esa sonrisa es la que deberíamos aprender a cultivar, la que nace de saber que hiciste lo correcto, aunque nadie lo esperara de ti. Porque al final, el mayor premio no siempre es el reconocimiento, sino la transformación que logras dentro de ti mismo. El hacendado, acostumbrado a mandar y a medirlo todo en resultados, se encontró con una enseñanza más valiosa que toda su cosecha. La grandeza no está en el poder ni en las riquezas, sino en la fe que mueve lo pequeño a lograr lo impensable. Ese día entendió que Dios habla también a través de los más jóvenes y que su voz se escucha en los gestos más sencillos. Para los trabajadores aquello fue un golpe de humildad. Ya no podían reírse, ahora eran testigos de un prodigio. El niño se había convertido en una lección viviente. No subestimes jamás lo que parece débil, porque lo débil en manos de Dios se vuelve más fuerte que todo lo demás. Ese campo nunca volvería a ser el mismo, porque todos habían visto un milagro con sus propios ojos. Y así terminó la historia, con un motor que volvió a rugir y un niño cuya vida cambió para siempre. Lo que empezó como una burla se convirtió en una revelación. Lo que parecía el fin se transformó en un comienzo, y lo que muchos consideraron imposible fue, en realidad, el escenario perfecto para que brillara la fe. Ese día no solo resucitó un tractor, también despertó la esperanza de todo un pueblo. El rugido del motor no fue solo el regreso de una máquina, fue la confirmación de que los milagros aparecen cuando un corazón humilde se atreve a confiar. Ese niño no ganó fama ni riquezas, ganó algo mucho más grande, la certeza de que la fe transforma la vida. Y ahora te toca a ti. ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? Escríbelo en los comentarios, comparte este mensaje y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aún quedan muchas historias que fortalecerán tu espíritu y tu esperanza.